¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues seguimos con los ecos del segundo debate realizado el pasado domingo entre las suspirantes y el suspirante a la silla del Águila. Ayer por la noche ya analizábamos este ruego, petición, exigencia, extorsión, como usted lo quieran llamar, por parte del PRI, del PAN, para que decline Jorge Álvarez Maínez. Incluso subimos a nuestra comunidad una encuesta si usted cree que debe de declinar o no Álvarez Maínez, pero también me parece importante analizar el cierre que va a tener esta elección desde el punto de vista de los medios de comunicación, porque te encuentras verdaderas perlas que te dejan ver precisamente muchos, pero muchos de los horrores por parte de la oposición y por qué varios de estos analistas creen o piensan desde su limitado criterio que Gálvez Ruiz se alzó con la victoria el pasado domingo y que consideran que eso le va a permitir alcanzar a Claudia Sheinbaum en un intento más por inflar a este producto, porque la gelatina cuaje como consideran que debe de hacerlo, y en realidad es puro humo. Esa es la realidad de las cosas. Todo lo que vemos, todo este impulso, todo este dinero invertido, tiempo por parte de los patrones, de los papás de estos personajes, pues vaya que se va a la basura con alguien como Xóchitl Gálvez, aunque insisto en que hoy por hoy yo creo que ya están pensando, bueno, no creo, estoy seguro, están pensando en curules y escaños y saben perfectamente que no puede desbarrancarse una candidatura de esa forma. Por eso le pidieron a Xóchitl que reconquistara a los anti-López Obradoristas que ya se habían manifestado en contra de ella, que ya habían manifestado una antipatía, que ya habían manifestado una alejanía y que por lo mismo era muy probable que se viera reflejada en la elección del próximo 2 de junio con una repercusión directa en el número de integrantes, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para esta alianza de fuerza y corazón por México. De ahí a que nos encontremos verdaderas joyas, ¿no? De lo que no se debe hacer en comunicación o de plano de lo que es este exceso por parte de la comunicación, porque yo se los he dicho en otras ocasiones, para mí no existe la objetividad periodística. Me queda claro que un periodista tiene siempre que fijar su postura y debe de tener su identidad ideológica, no partidista, pero sí ideológica, y lo que se le debe exigir a un periodista es rigurosidad, honestidad, sobre todo. Pero eso es una cosa, y otra cosa completamente es ya cargarte hacia las mentiras, eso es a lo que voy, hacia un escenario totalmente falso. Ahora sí que, haciendo mención a un clásico, están llevando a cabo política ficción. Por ejemplo, Jorge G. Castañeda, este personaje tan representativo de esa élite petulante, académica, intelectual, de esos personajes que de verdad están convencidos de que tienen la verdad absoluta y que absolutamente nadie puede contrariarlos o cuestionarlos. Jorge G. Castañeda abiertamente dice, un debate tiene que ser para matar al enemigo, no es para realizar propuestas. Una visión interesante, sin duda alguna, de Castañeda, pero que no alcanza a explicar muchas de las sinrazones que se han estado presentando en nuestro país. Castañeda es un artífice y un promotor real de la guerra sucia, de las campañas negras, de ganar haya sido como haya sido, en donde la ética pues no existe, en donde los límites de la verdad que te impone la verdad pueden ser socavados en cualquier momento. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa es alcanzar una meta. Es decir, un intelectual, un académico, un analista forjado completamente, no en la llamada izquierda que él definía o que de la cual se definía como integrante, pero sí en este rollo neoliberal en donde lo que importa es el individualismo y el haya sido como haya sido y ganar como sea, así de sencillo. El caso, por ejemplo, de Carlos Loret de Mola, que además de dar a conocer una mesa que ahorita vamos a comentar, pues da datos totalmente maniqueos, totalmente manipulados. Por ejemplo, dice, Xochitl contestó el 80% de los cuestionamientos de Claudia, Claudia contestó el 33% de los cuestionamientos de Xochitl.
A ver, primero, era imposible contestarle el 100% a Xóchitl Gálvez. Uno, por la cantidad de cosas que dijo. Dos, por las mentiras que lanzó. No tenía caso perder el tiempo con un segundo lugar que va tan rezagado y que a lo único que fue, siguiendo la estrategia de Castañeda, fue a manchar a la otra candidata, a denostarla, a agredirla y sin ningún tipo de debate serio, de cuestionamiento serio. Dicen por ahí algunos integrantes, era necesario que Xóchitl Gálvez llevara a cabo una radiografía de Morena, que le evidenciara. Yo sinceramente no vi ninguna de esas acciones porque Gálvez jamás presentó pruebas sólidas. Gálvez jamás presentó datos más allá de cartulinas que usted y yo las podemos hacer sin ningún tipo de problema, con documentos supuestamente fechados, sellados, pero que pueden ser fácilmente manipulables. Entonces me parece que este dato que da Loret, pues tiene una intencionalidad, obviamente, que no va de la mano con un análisis veraz, ¿no? Obviamente, Xóchitl contestó a los pronunciamientos de Claudia porque Claudia se dedicó a poner más propuestas sobre la mesa y Gálvez es más fácil destruir que construir. Y dos, y tres, perdón usted, en este escenario. Lo que no dice Carlos es que cuando Sheinbaum le contestó a Xóchitl, voy a citar a Jairo Calixto, le sacó hasta el chicle, ¿no? Hizo que escupiera el chicle desde el revire inmobiliario, desde lo del lago de Texcoco, desde el caso Atenco, por supuesto, sin olvidar el caso de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, aquí vemos otro comportamiento completamente maniqueo de lo que fue ese debate. Pero no basta ahí, ¿eh? No nos quedamos ahí. Está, por supuesto, el caso de Jesús Silva Herzog, quien dice que la estrategia que repitió Claudia no funcionó y no funcionó porque tenía el acoso certero de Gálvez. La misma estrategia hace ver a Claudia más soberbia, fue lo que dijo precisamente Jesús Silva Herzog. Ahí la pregunta que varios de nosotros le haríamos a Jesús Silva Herzog es, certero, de verdad, vio un debate certero. Digo, Jesús Silva tiene un nivel, ¿no? No es atípica al TV, como para venir y decirnos que vio un debate, que vio un ataque certero, cuando lo que veíamos era una especie de ardilla acelerada, ¿no? Con una metralleta de juguete lanzando pelotitas por todos lados a ver cuál pegaba. Y a la que de repente le dieron un zap y se le cayó toda la metralleta de juguete, por ejemplo, ¿no? Entonces, un acoso sí, vimos un acoso por parte de Xóchitl Gálvez, totalmente desenfrenado, un acoso que no llegó a nada, que yo creo que es el punto que no se analiza más a fondo. ¿A qué llegó Xóchitl Gálvez con esa intención más allá de satisfacer a este grupo de opinócratas que de una u otra manera la habían comenzado a cuestionar después del primer debate por considerar que no había hecho la tarea de una manera adecuada, a tal punto que según lo que presentó Mario Maldonado, los propios dirigentes del PAN y del PRI, sacudiéndose la influencia un poquito del señor Claudio X González, o con el permiso incluso de Claudio X González, no lo sabemos, le fueron a decir a Xóchitl, ¿sabes qué? O mejoras en el segundo debate, o aquí le paramos, ¿no? Y pues tú sigues la campaña, pero nos vamos a ir directamente ya con el financiamiento a senadores, diputados, y por supuesto a impulsar con mayor fuerza a Santiago Taboada, que tiene posibilidades por lo menos más reales de competir por la ciudad de lo que tú tienes por la presidencia de la República. Y de ahí precisamente que Xóchitl se dio ante la presencia de Alejandro Moreno. Y esto se notó, ¿no? Si de por sí ya Xóchitl Gálvez tiene un comportamiento bastante cuestionable, se vulgarizó todavía más, al puro estilo precisamente de Alito, y no porque sacara el tema de la corrupción, del narcotráfico y demás, no, 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 esos son temas que se tienen que abordar, sino porque metió a toda la familia a sabiendas que Claudia Sheinbaum no le iba a contestar igual cuando venimos de un escándalo del hijo de Xochitl Gálvez, integrante de su campaña política. Entonces, Sheinbaum lo que hizo con este comportamiento incluso fue eso, fue marcar una diferencia entre cómo se comporta Gálvez y cómo se comporta ella. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también cuenta para muchos sectores qué tan presidenciable te ves, ¿no? El otro factor, el señor Héctor Aguilar Camín, ¿no? Que dice que Xochitl sí aprendió del debate anterior y cambió, y que Claudia no aprendió y por lo tanto no cambió.
Ahí nuevamente vemos un análisis totalmente sesgado, ¿no? Pero sesgado, insisto, ni siquiera con el afán de ponerlo a discusión, sino en realidad con una intención de mentir, con una intención de convencernos de vivir en el México en el que ellos viven, porque además Aguilar Camín llega un momento en el que de verdad, ¿no? De verdad dice una reverenda tontería. Dice algo así como que ganó por goliza en un terreno que está completamente disparejo, pero la goliza no se ve. Ah, caray, ¿cómo? ¿Cualquier goliza se ve, señor Héctor Aguilar Camín? ¿Se nota que usted jamás pateó un balón de fútbol? Cualquier goliza se ve y se ve de inmediato. ¿Eh? Si no se ve, pues quiere decir que no hubo goliza, que les anularon varios, pero varios goles, ¿no? Entonces, como va viendo usted, nos estamos topando con varios de estos analistas que están cayendo en los lugares comunes, en diferencias totalmente absurdas, en posturas que no dejan absolutamente nada en cuestión de números, porque a eso voy a retomar, bueno, lo que tuiteó Raimundo Riva Palacio respecto a que supuestamente, ahora ya, fíjese bien, ya los errores del equipo de Xochitl ya no se deben a que sean incapaces, a que sean corruptos, a que no tengan nada que decir. Ahora se deben a que el gobierno federal llevó a cabo una campaña, acción, estrategia de espionaje. Por lo tanto, López Obrador, sentado en su sala con una pantalla gigante mientras come palomitas o piezas de pollo crunchy, ve cada uno de los planes que le dice el equipo de Xochitl Gálvez. Es decir, el cuarto de guerra de Xochitl Gálvez está desnudo ante los ojos de este maquiavélico personaje llegado del sureste mexicano, quien los tiene perfectamente ubicados a todos y sabe muy bien qué desayunaron, qué no desayunaron, qué van a proponer. Y entonces, como esto sucede, pues se les adelanta. Es decir, nada que ver el colmillo político, nada que ver la sapiencia política, nada que ver la experiencia política de lo que todos ellos carecen. Es más fácil decir me está espiando el gobierno que aceptar que somos un pésimo equipo, ¿no? A tal punto que está llevando el resultado a la debacle total por parte de su candidata. Y en este punto es donde quiero comentar con ustedes un dato que vale la pena mencionar y lo tomo de un tuit del doctor Carlos Pérez Ricard, ¿no? Porque todos estos grupos de intelectuales insisten en que ya ganó Xochitl Gálvez, intelectuales, periodistas, y que esta estrategia llevada a cabo del cuchillo entre los dientes, de la agresión constante, del acoso certero, dice Jesús Silva Herzog, este, de las mentiras, de matar al enemigo, como dice Jorge G. Castañeda, pues es excelente, ¿no? Los tiene muy contentos, los tiene completamente de pie. Pero los datos que han estado saliendo, datos duros, como dice bien el doctor Pérez Ricard, datos de las diversas encuestas, con excepción de Massive Caller, no hay una sola que le dé la victoria a Xochitl Gálvez. Incluso hay varias que comienzan ya a manejar el crecimiento de los aspectos negativos, de los negativos de Gálvez, después precisamente de este debate. Esta encuesta que cita en su tweet el doctor Pérez Ricard es la de parametría, ¿no? En donde señala que 80% de los que modificaron su opinión sobre Xochitl lo hizo para, para peor. Así de sencillo. Ese dato es verdaderamente contundente y va de la mano con otros ejercicios que también están saliendo ya en las últimas horas, que le preguntan a la gente si cambió su imagen de los candidatos, del candidato y las candidatas, y quien tiene positivos en ese marco es Jorge Álvarez Maínez. Es el que tiene positivos en su crecimiento, mientras que Xochitl Gálvez comienza a decrecer aún más en una imagen positiva. Esta postura por parte de Gálvez, que la dijimos desde el día de ayer, ¿no? De querer quedar bien con este sector radical de la derecha que la apoya, para mí evidencia precisamente una derrota ya aceptada y anunciada, pero una derrota aceptada, pero que no puede ser anunciada por diferentes intereses.
pero también me da pie a pensar qué es lo que viene en este último tramo, en donde ahora con estas campañitas que las vamos a analizar más a fondo, pero estas campañitas de votares de chingones, el voto cruzado y demás, no buscan que tú beneficies a Gálvez. Por eso Gálvez el domingo decía, voten por Fuerza y Corazón por México, no es una cosa mía, no soy yo, es detener a Morena. Es decir, ya hay una tendencia en el discurso a centrarlo en la disputa por la mayoría absoluta, porque tú no votes, si vas a votar por el presidente por un partido, no votes por el Congreso con el mismo partido. Esa es la intención. Y ojo con esto, es una narrativa que desde hace, insisto, la vamos a profundizar más porque ya se nos está acabando el tiempo, pero es una narrativa que proviene desde hace muchos años. Ustedes no me dejarán mentir, recuerdan que había muchas campañas políticas de parte, sobre todo en ese momento del PAN, de vota distinto, es decir, vota por la presidencia para uno y vota por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores por otro. Y en ese momento te decían, es para repartir el poder. Sin embargo, y en ese momento tal vez hasta se justificaba precisamente por los personajes que estaban al frente del poder, como un Carlos Salinas, un Ernesto Zedillo, un Vicente Fox Quesada, un Felipe Calderón, un Enrique Peña Nieto. Hasta cierto punto tenía una lógica y tenía una razón de ser porque estábamos frente a gobiernos neoliberales que de una u otra manera necesitaban cierta contención, que ya en la práctica pues eso no sucedía, porque en la realidad mientras el PAN y el PRI se ponían de acuerdo y en ese momento hacían a un lado a lo que era un entonces PRD respetable, no, pues llevaban a cabo la aprobación de todas estas acciones. Por lo tanto, una práctica que pudiera entenderse en otras épocas ante una hegemonía que había tenido durante décadas el PRI y que con la llegada del neoliberalismo comenzó a fracturarse debido a la escisión al interior del propio PRI, me parece que ahora tiene una utilidad totalmente facciosa, tiene una intención de evitar precisamente que se profundicen con ciertas reformas, con este choro, con este discurso de que López Obrador está acabando con las instituciones, que López Obrador está acabando con la democracia, que el presidente López Obrador quiere dejar como legado la destrucción total de lo que ese régimen neoliberal había avanzado y que eso no se puede permitir. ¿Cómo se atreve López Obrador a pensar eso? Pero ese es el argumento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la gente diga, bueno, sí quiero Morena, sí quiero a Sheinbaum, pero voy a votar mejor por estos dos. ¿Para qué? Para no darle toda la manga ancha, es decir, despertar esa sospecha, ese temor, ¿no? Para evitar, insisto, no que haya una mejor representación, no que haya un mejor equilibrio de poderes, no, simplemente para evitar que se sigan profundizando cambios necesarios para erradicar de una vez por todas mucho del tufo neoliberal. Por eso es que Sheinbaum, si se da cuenta, se ha mantenido muy prudente, sin caer en radicalismos, defendiendo un proyecto, pero sin caer en excesos para no generar una mayor desconfianza de lo que estos grupos intentan hacer, que me parece a mí es un punto determinante en toda esta discusión y parte de lo que viene en los próximos días, en donde después de esta polvareda, ¿no? Que quieren levantar en torno a la figura de Xochitl Gálvez, pues nuevamente la realidad les volverá a dar un golpe contundente y certero en la cara y les va a quitar la silla. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan, por supuesto, platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Si les gustó el video, pulgar arriba, déjenos su like, déjenos su comentario, denle a la campanita, suscríbanse y si hay posibilidad, échenos super chat, super gracias. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención y nos vemos por la noche. Gracias.